preguntar si entonces Pitágoras se refiere a que absolutamente todo se puede explicar a través de la matemática. O solamente cosas como la música, o los cuadros, la No, belleza, la todo, armonía. todo. Para Todo, ellos, absolutamente todo. todas las cosas tienen una formulación matemática. Ok. O sea, ¿por qué? Porque todas las figuras pueden ser matemáticamente descriptibles. Platón no va a seguir eso. Platón no va a desestimar la matemática, pero no va a ser la manera más alta de conocimiento. Después vamos a ver, o sea, yo te cuento una anécdota. A ver. En el CBC hace algunos años yo tuve un alumno que era computador científico, ¿no? Sí. Y no sé si estábamos hablando del tema ¿vieron el bosón de Higgs? ¿Saben qué es La eso? máquina de Dios. Eso, el acelerador de partículas que está Sí, ahí es. en la Sí. frontera entre Suiza y Francia. Entonces lo que yo le estaba comentando es que lo que hacían era mandar como partículas casi a la velocidad de la luz que chocaran, ¿no? Los mandan como dos trenes que se chocan. Y que en ese momento, en el momento del choque, les sacan algo así como una fotografía. Y esa fotografía está luego tratada o procesada matemáticamente, ¿no? Entonces este muchacho me dice que eso, a raíz de eso, dice, todo es matemático. O sea, toda la matemática puede como cubrir toda realidad posible, ¿no? O sea que me dio una interpretación pitagórica del siglo XXI de lo que Mira. significa la matemática. Yo, por supuesto, no concuerdo con eso, pero que hay un misterio en que algo que ocurre fuera de nosotros pueda ser descrito matemáticamente, resulta algo sorprendente, por lo menos, ¿no? Bueno, seguimos, ¿sí? Perdón, Sí, profe. Sí, ¿alguna pregunta? Pero había un filósofo, me parece, que decía que incluso que el vuelo de las moscas no era arbitrario, sino que había algo matemático en el vuelo de la mosca. Puede ser, no hay ninguna duda de que pueda ser así, ¿sí? Lo que ocurre es que la matemática se lleva bien con el espacio, pero no se lleva bien con el tiempo. O sea, vos decís, un móvil, un auto, digamos, sale de aquí a 60 kilómetros por hora y va hacia Mar del Plata, ¿no? Entonces, matemáticamente yo puedo decir, tardará 7 horas 41 minutos 12 segundos. Es cierto eso, ¿no? Ahora, Sí. el tiempo en que yo voy en el auto y que miro el paisaje, que presto atención a la música, que veo el atardecer, que converso, ese tiempo, ¿es posible que la matemática lo pueda describir? La matemática espacializa el tiempo. No, porque lo que me pasa a mí dentro del auto tiene que ver con la experiencia, me parece. No, Con los sentidos, y justamente no tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo en el sentido matemático, digo. El tiempo matemático es homogéneo. Cada momento del tiempo es igual al otro, pero en la realidad vivida no es así. Entonces, de ninguna manera la matemática puede describir lo que me está pasando a mí en este momento, por ejemplo. O tampoco los puede... sentimientos, quiere decir, ¿no? No, los sentimientos Lo que no. estás Puede sintiendo. ser como, no sé si lo Pero dijimos porque alguna vez, pero hay posibilidad de que haya un cálculo que diga lo que me va a pasar a mí o qué se me va a pasar por la cabeza a mí dentro de 10 segundos. No. ¿Por qué? no, porque Porque, es subjetivo. y no, porque aparte no lo podés medir. Y la matemática funciona cuando vos podés medir algo. ¿Vos podés medir un sentimiento? ¿Podés prever No. la ocurrencia que vas a tener dentro de 10 segundos? No. Eso es lo que pasa. Eso es lo que le pasa a la matemática. Bueno, volvemos a la filmina, ¿sí?
Bueno, estábamos con lo abstracto, lo más concreto, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, ahí dice lo concreto, habitualmente los hechos, lo tangible, lo que se aparece en la experiencia, ¿no? Eso es lo concreto. En Platón, lo más concreto, las ideas, en tanto son origen y fundamento de las cosas sensibles, resultan así ser abstracciones. Lo sensible es lo que afecta a nuestros sentidos y cambia nuestro estado. Es singular, porque lo afectante nunca es un concepto o una idea que son captables por la inteligencia. O sea, nosotros no percibimos por los sentidos conceptos o ideas, sino entes que están en el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, que esa experiencia después la traslademos y la construyamos como conceptos es otra cosa, ¿sí? Bueno, 21. Tengo otra notita, a ver qué dice. Bueno, vamos a leerla después, ¿sí? Vamos a ver. No solamente entonces ese mundo de que habla Pitágoras, del que hablaba Sócrates y que está, digamos, diseñando Platón, ¿no? No es que las nociones que existen en ese orden están unas al lado de las otras, sino que tienen un orden sistemático. Ese orden sistemático es lo que permite la inteligibilidad. Voy a dar un ejemplo que creo que está después, pero para que se den cuenta de que las ideas es mucho más complejo de lo que parece. Hay un orden sistemático, esto quiere decir que hay un orden jerárquico en las ideas. Ahora bien, si el mundo sensible es una copia del mundo de las ideas, el mundo sensible también se aparece como ordenado y sistemáticamente organizado. El ejemplo más claro que yo tengo en la cabeza es la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. ¿Saben qué es eso? ¿Cómo, profe, la tabla Hola. periódica de qué? La tabla, ¿conocen la tabla periódica de los Sí, elementos? sí, ¿No? sí. Sí, Bueno, ustedes saben que Mendeleev descubre casi todos los elementos, pero hay lugares vacíos. Entonces dejaba el lugar vacío y decía, bueno, el elemento que cabe acá va a ser de tal y cuales propiedades. Resultó que después descubren esos lugares vacíos y por eso le ponen a un elemento, le ponen el Mendelevio, en recuerdo o evocación u homenaje a Mendeleev. ¿Qué significa eso? Significa que el orden de la naturaleza es un orden que está organizado, que es sistemático. Y también, por lo tanto, el orden de las ideas es sistemático. ¿Se dan cuenta? El orden de las ideas. No entendí. ¿No? ¿Cómo que el orden de las ideas es sistemático? Y, por ejemplo, vos decís perro, ¿no? Vos tenés un perro, el Bobby, yo tengo acá la Pancha, ¿no? Digo, ahí está la Pancha. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, pero cuando decimos la Pancha, fíjense lo que estamos diciendo. Primero estamos diciendo que es un ente espaciotemporal, ¿no? Como nosotros. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bueno, un ente espaciotemporal puede ser vivo o no vivo. ¿Sí En o este no? caso es vivo. Y los seres vivos pueden ser terrestres o acuáticos, por ejemplo. O pueden ser mamíferos o reptiles o aves, ¿no? Entonces decimos, Pancha es un ente espaciotemporal, es un ser vivo, es un mamífero, es un cánido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el orden de los conceptos o el orden de nuestra cabeza, digamos, aunque no nos demos cuenta, es un orden estricto, es un orden sistemático. Cuando hablamos de sistema, ¿de qué hablamos?
de algo que tiene una jerarquía, que tiene un orden. Y por eso el mundo es inteligible, porque si los fenómenos se comportasen arbitrariamente, jamás podríamos conocerlos. Los podemos conocer porque se comportan de un modo previsible. Esa previsibilidad de los fenómenos en la naturaleza es lo que hace posible la ciencia. Y eso es posible porque la naturaleza no se comporta arbitrariamente. Por eso la podemos conocer, porque si se comportase arbitrariamente, no la podríamos conocer. ¿Me explico? Sí, ahora sí. Sí, Entonces, profe. cuando ustedes dicen perro, están diciendo muchas cosas. Como cuando decimos cualquier cosa, hay una serie de saberes implícitos que están siendo, de algún modo, expuestos cuando decimos, mira un perro, mira aquella estrella, ¿sí? Todo lo que rodea nuestro mundo, de algún modo, obedece a un orden. Bueno, si hay un orden en la naturaleza, y la naturaleza es una copia del orden de las ideas, quiere decir que el orden de las ideas es un orden sistemático. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Orden sistemático. A ver. Bueno, esta es una ficha un poco difícil. ¿Sí? Ustedes ven la ficha, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Lo que podía encontrarse en Platón y fue paradigmático para el pensamiento de Hegel, la concatenación de las ideas. La convicción básica de Platón, cuyo despliegue hallamos sobre todo en el Parménides, que es un libro de Platón, es que no hay ninguna verdad de una idea singular, de modo que aislar una idea es simplemente un desconocimiento de la verdad. Las ideas están siempre ahí, solo en su encadenamiento, mezcla o entrelazamiento, tal y como las encontramos en las discusiones o en el diálogo del alma consigo mismo. El pensar humano no tiene la constitución de un espíritu original, infinito e intuitivo. Dios no necesita deducir, Dios no necesita razonar. Si Dios existe, tiene un saber absoluto de todo. Nosotros tenemos que razonar. Nosotros razonamos porque somos inteligencias finitas, ¿sí? Limitadas. Porque si tuviésemos un conocimiento absoluto no tendríamos necesidad ni de deducciones, ni de abstracciones, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, esto lo ha puesto especialmente de relieve la filosofía kantiana, bueno, pero no importa. A lo que voy, o lo que quiere decir esta cita, es que el orden de las ideas no es un orden donde lo que tenemos son una cosa al lado de la otra, sino que están todas las ideas enlazadas en una trama. Y esa trama tiene un orden. La palabra, por ejemplo, ahí tiene la palabra sistema, que deriva del griego y significa la unión de cosas de una manera organizada. Es lo que permite al pensar deslizarse entre nociones. Ahora bien, Platón tiene un nombre para definir en qué consiste esto de poder deslizarse por el mundo de las ideas. ¿No? Que yo creo que acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que está en el libro El Sofista. ¿Sí? Bueno, primero tenemos una cita aquí de Giovanni Reale, que es un platónico, dice, y la dialéctica, o sea, el modo que tenemos nosotros los seres humanos para poder deslizarnos, cuando digo deslizarnos quiere decir conocer a través del mundo de las ideas, eso se llama dialéctica, que lo toma del arte de la discusión, eso es la dialéctica, que enseñaban los sofistas. Para Platón, dialéctica toma un sentido eminente, define el proceder del filósofo cuando en el intento de conocer es capaz de sumergirse en el mundo de las ideas. La palabra sumergirse no está bien, pero ahora me voy a explicar. Y la dialéctica sigue un doble procedimiento. El primer
El primer procedimiento consiste en recoger una multiplicidad de cosas que nos brinda la experiencia en una única idea, a fin de definir la cosa sobre la cual se habla o escribir, o sea, de los perros la idea de perro. El segundo consiste en examinar la idea obtenida mediante el primer procedimiento, individualizar sus articulaciones y dividirlas según las mismas, hasta alcanzar las ideas singulares ya no divisibles. A ver si hay algo... Bueno, aquí lo que vamos a mostrar es un ejemplo de la dialéctica. Ese ejemplo está en un libro de Platón que se llama El Sofista. Yo extraje la parte más fundamental, pero hay una suerte de desafío, como diciéndole a Platón o a Sócrates, ¿no? Ya que vos decís que en el mundo de las ideas están los conocimientos verdaderos, ¿podrías con ese supuesto definirme la pesca con caña? ¿No? Como digamos, una especie de desafío un poco irónico, ¿no? Bueno, aquí en amarillo tienen ese fragmento del libro del Sofista. Ahora bien, tú y yo no solo estamos de acuerdo sobre el nombre de la pesca con caña, sino que nos hemos dado una explicación suficiente de la cosa misma. En el arte, cuando vean arte en griego quiere decir técnica. Técnica es un hacer bien algo, un saber hacer. En el arte en general hemos distinguido arte de adquirir. En el arte de adquirir, el arte de adquirir con violencia. En el arte de adquirir con violencia, la caza. En la caza de animales. En la caza de animales, la caza en el elemento fluido o en el agua. En la caza en el agua, la división inferior, en general la pesca. En la pesca que hiere. En la pesca que hiere, la pesca con ganchos. Y en esta última especie de pesca, la que hiere el pez, tirando de abajo hacia arriba. Y tomando su nombre de esta acción misma, se llama pesca con caña, que es la que buscábamos. Se lo voy a definir, a resumir. O sea, es una puesta en escena. Alguien desafía y le dice a Platón, o sea, a Sócrates, decime, ya que vos te jactás de tener este saber, definime algo tan pedestre, tan común como la pesca con caña. Entonces, sintetizando dice, ¿es la pesca con caña un arte o no es un arte? Entiendan arte por técnica, ¿no? Obviamente que es un arte, es un saber hacer. Ahora, las artes son extractivas o productivas. Esto es, un arte productiva es la del zapatero, la del alfarero. Esas son artes productivas, pero hay artes extractivas. Las artes extractivas pueden ser de seres vivos o no vivos, ¿no? Por ejemplo, el arte extractiva, que tiene que ver con la minería, es el saber dónde está la veta y cómo cavar para extraer el oro o lo que fuere. Pero no se trata de un arte extractiva de seres no vivos, sino de seres vivos. Ahora, los seres vivos pueden ser terrestres o acuáticos. Si son acuáticos, los podemos cazar hiriéndolos o no hiriéndolos. O sea, si los pesco con una red, no los hiero. Ahora, si es hiriéndolos, pueden ser de dos maneras, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces ya te he definido, mi querido compañero, la pesca con caña. Arte extractivo de seres vivos, acuáticos, que se realiza hiriéndolos de abajo hacia arriba. Ese es el arte de la dialéctica. ¿Se dan cuenta? O sea, todo el sistema descriptivo, eso. No, ¿cómo funciona la mente humana? Funciona así. Parte de una premisa técnica. Y después dice, bueno, empieza a analizar el término técnica y llega a una definición rigurosa de la pesca con caña. Está bien. ¿Están muertos, vivos? Yo sí lo entiendo, ¿eh? ¿Los demás? Chachos, Sí, Sí, profe. Sí, ¿no les parece maravilloso? obvio. Bueno, esto es, las ideas
están ciertamente para Platón en otro mundo, pero están en nosotros. Son las que nos permiten manejarnos con el mundo, como pescar con caña. No hay que ser un dialéctico. ¿Cómo? Perdón, capaz que estoy entendiendo cualquier cosa. Acá estamos hablando de las 3 divisiones del alma que hizo Platón No, con otros más, o estoy muy no, atrasada. no. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de entender qué es el mundo de las ideas. Ah, listo, bien, perfecto. ¿Sí? Puedes hablar de alma concupiscible, el alma irascible y el alma... Sí, sí, eso. No, eso es otra. Estamos hablando de... Eso es Ah, otra, listo. ¿no? Acá lo que A ver. estamos tratando es de que de un modo pedagógico entendamos con qué problema se enfrentó Platón, cómo lo resolvió y con qué elementos lo resolvió. El problema de Platón es la decadencia de Atenas. El problema de Platón es la sofística, que es la expresión de esa decadencia. Y más en general, la intención de Platón, como la de Sócrates, es hacer que la vida humana sea una vida humana, una vida con examen, una vida reflexiva. Tengan siempre presente en la cabeza los despiertos de Heráclito. O sea, eso vale para toda la historia. ¿Por qué Platón hace todo esto? Y porque pretende que la vida humana sea algo mucho más rico, más vivo, mucho más mejor, ¿no? Que estar arrastrándose por el mundo, sino ver cuántas magníficas posibilidades tienen los seres humanos en la medida que ejerciten su cualidad distintiva, que es el pensamiento, la razón, el conocimiento. Es maravilloso, en ese sentido es un verdadero educador. Bueno, a lo que voy es que digo esto, la gravitación de las ideas en nuestra vida cotidiana se muestra en que si nos es posible la orientación, o sea, la familiaridad en el mundo de las copias, o sea, en el mundo este en el que estamos, es porque justamente ellas representan de un modo degradado al mundo de las ideas. Así padecemos en el mundo de la opinión, el mundo de lo espacio-temporal, de una relativa ceguera. O sea, tengan en cuenta que lo que pretende Platón con esta pedagogía basada en una filosofía es que ocurra en nosotros un giro de la mirada. Ese giro de la mirada tiene que ir desde las cosas hacia el intelecto. Recuerden, la clase pasada hablamos de la segunda navegación, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo no estuve. Creo que no estuve yo. ¿Se acuerdan? Que hay una navegación No. que va derecho y otra navegación que es contra la corriente. O sea, el pensamiento va contra la corriente. ¿En qué sentido? No en que se opone a los usos y costumbres, va contra las tendencias básicas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, que pretende satisfacer deseos o intereses. En ese caso, la vida del conocimiento, la que nos propone Platón, es una vida contra la corriente, porque va contra lo natural, lo común, lo familiar. Todo eso lo van a ver, lo vamos a ver cuando veamos el videíto muy lindo del mundo de las ideas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo empezó esta clase de Platón? Hay señaladas experiencias, ¿no? Esas señaladas experiencias tienen una vocación, que es la de interpelarnos, de conmovernos. El intento de Platón, como de alguna manera también el de Sócrates, pero en Platón de un modo más explícito, es que nosotros podamos acceder, no de un modo fugaz, de un modo intermitente, de un modo, digamos, puntual, sino que ese mundo del cual provienen esas señales que a veces se dan y a veces no, pero que todas nos conmueven, es si nosotros podemos acceder a ese mundo. Y una vez que accedemos a ese mundo no es que va a producirnos tedio o nos vamos a aburrir, no. Ese orden
produce en nosotros una transformación radical, hasta tal punto que después vivimos de él. Por eso siempre digo que de algún modo en Platón hay una cuestión religiosa de fondo, pero la diferencia es que para acceder a ese orden no es menester cumplir con una cuestión de fe o una cuestión religiosa, sino que lo que nos lleva ahí es el conocimiento. Bien. La dialéctica y las matemáticas. Dice, estamos en la filmina número 22. Bueno, hay dos comentarios que me los comí, pero no importa. Porque no veo mucho feedback, están muy aburridos. No, profe, sino que es la clase, o sea, y yo por lo menos le explico lo que hago, o sea, no es que no haya mucho feedback, sino que yo hay cosas que no entiendo, pero después en los videos lo vuelvo a tomar, lo vuelvo a ver, y después entiendo las cosas que no entendí antes. Bueno, Yo ¿y los también demás hago. cómo van? ¿Con qué cosa? ¿Van bien? Sí, bien. A veces yo pierdo el hilo un poco, pero después vuelvo a ver el video como para no estar preguntando cualquier cosa. Pero Claro, a mí me pregunten pasa, cualquier cosa, no hay problema, no tengan vergüenza. Aunque les parezca una pavada, pregunten. Para eso estoy yo, Bueno, no estoy para otra cosa. bueno, profe, gracias. Bueno, las matemáticas y la dialéctica. En el ejemplo de la pesca con caña, Platón muestra con un ejemplo la eficacia de su método. Pero también se testimonia su deuda con el pitagorismo, ya que ahí se ve cómo Platón extiende a todo lo que existe, lo ideal, el tipo de certeza absoluta que otorga el pensamiento formal propio de la matemática. O sea, si bien en la pesca con caña no hay ninguna fórmula matemática, utiliza el mismo procedimiento que la matemática, que es partir de determinadas nociones universalísimas, y de ahí, paso a paso, y de modo sistemático, va descubriendo nuevas verdades, hasta llegar a esa verdad que está buscando, definir la pesca con caña. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, Sí, profe. como el ejemplo de recién. A diferencia de Sócrates, quien en su acción aludía a ese orden otro en el que se ubicaría lo verdadero, Platón lo explicita. O sea, Sócrates no daba muchas razones, ¿no? ¿Se acuerdan que dejaba a la gente ahí en la mitad del problema y cuando le pedían, bueno, entonces, ¿qué significa el valor? Le dice Laques, y Sócrates dice, no tengo la menor idea, ¿no? Como que hay algo gracioso ahí. ¿Por qué? Porque la Pero al menos búsqueda, dejaba la duda planteada. claro, para que busque cada uno. Pero acá Platón no, Platón explicita esto. Ahora van a ver el paradigma de la línea como muestra cuáles son los pasos que hay que seguir para llegar a eso verdadero. Entonces, a diferencia de Sócrates, quien en su acción aludía a ese orden otro, en el que se ubicaría lo verdadero, Platón lo explicita y lo enseña. Funda lo que podríamos denominar la primera universidad de Occidente, la Academia, que se mantuvo en pie durante más de 900 años. La manera más clara de exponer su pensamiento se encuentra en su obra La República, el paradigma de la línea y la alegoría de la caverna. Bueno, ustedes tienen, yo les mandé un textito que se llama Las Tres Alegorías, ¿no? Sí. Ahí, la que nos falta a nosotros es la del sol, pero que es muy simple y muy cortita. Las más importantes son el paradigma de la línea y la alegoría de la caverna. Esas son las formas pedagógicas a través de las cuales Platón muestra qué es ese orden de las ideas y en general, cuál es el orden del mundo. El paradigma de la línea es un verdadero mapa de la totalidad de las cosas. ¿Sí? Acá está, miren qué lindo que me salió. A ver, acá tenemos un hipertexto. Bien. Como habrán observado en ese mapa de la totalidad, bueno, esto es un texto que yo escribí donde está explicado todos y cada uno de los pasos. No lo voy a leer porque eso lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Yo lo voy a... Es un poco largo, ¿ven?
Y también tienen el texto del paradigma de la línea sacado de la República. ¿Sí? Aquí lo tienen todo. Esto sí les pido que lo lean con atención. Eso que está en azul obviamente es un momento importante del texto. Pero fundamentalmente el paradigma de la línea lo que tenemos son dos columnas. ¿Sí? A la izquierda tenemos los entes y a la derecha las capacidades cognoscitivas. Si lo vemos desde abajo en un sentido ascendente, vamos del no ente y la ignorancia hasta el ente fundamental y la sabiduría. O sea, todo este esquema tiene un orden progresivo. Cada escalón que nosotros adelantamos, esa nueva escala, ese nuevo estrato, contiene al anterior. Y además de contener al anterior, tiene algo que el anterior no tenía. Esto después lo vamos a ver también, de algún modo repetido en Aristóteles. Aristóteles también presenta un esquema similar a este que se llama la gradación del ser. Pero aquí tomemos esto como la manera más genérica, la manera más sinóptica, la palabra sinopsis quiere decir visión de conjunto, de todo el pensamiento platónico. Por eso llamamos a este paradigma de la línea un mapa de la totalidad. Aquí están todas las cosas expuestas en un esquema. Y ese esquema tiene una lógica. La primera lógica es que tenemos dos columnas. En una entes y en la otra tenemos las capacidades cognitivas. Como verán, además hay una raya horizontal que divide en dos a estos estratos. La mitad inferior corresponde al conocimiento sensible y en tanto a los entes reflejados y los entes espaciotemporales. Y la mitad superior, desde el punto de vista cognoscitivo, tenemos lo que se llama dianoia, y los entes que corresponden a la dianoia son los entes matemáticos, o los entes geométricos y aritméticos. Y el estrato superior del conocer, Platón lo llama noesis, y el correlato de la noesis son las ideas morales y metafísicas. Fíjense que incluso los colores van cambiando a medida que vamos ascendiendo, ¿no? Yo digo para que vean todo el trabajo que me tomé en hacer esto. Sí. Ascendiendo al conocimiento, digamos. Claro, a medida, o sea, por eso digo, es un esquema donde cada estrato significa, por un lado, un modo de conocer, y a su izquierda tiene un ente conocido, ¿no? Pero cuando ascendemos, el conocimiento se vuelve más rico y el ente se vuelve más rico a la vez. Entonces, si bien está ahí puesto, no olviden de darle al hipertexto del paradigma de la línea, pero tenemos, yo no traduje las palabras del griego porque no hay en castellano palabras equivalentes. ¿Cómo? Dianoia. Me quedé pensando en las palabras, justamente. Dianoia. 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 ¿Alguien de letras hay entre nosotros? Yo no. Nadie en letras, ¿en serio? Me parece que no. Parece que no. Wow. ¿De qué somos? A ver, diga, hay ciencia de la educación, hay. Patricio es bibliotecología, me acuerdo. Yo Y después tenemos arquitectura, ¿cuántos arquitectos? Uno. Dianoia. Yo estoy en psicología, estoy para psicología, dianoia. Pero psicología no tiene filosofía. Ay, pero mire que yo busqué, estoy anotada para esto y me mandaron en filosofía. Ah, bueno. ¿Cómo que no? Porque... No, les explico. Ahora. No, te explico. Lo que pasa es que vos podés elegir por ahí una materia. Yo elegí psicología, filosofía igual.
Por eso, Me dieron a elegir y elegí filosofía. por eso, por eso, por eso pues. es como una elección, sí, es Claro. cierto. Pero no. letras, filosofía no tengo ninguno, entonces. No. No, Parece que no. yo estoy para artes, profe. Yo también. Esto, escúchenme, ahora en serio les digo, para los de arte, esto van a ver que van a hacer toda la carrera y se van a acordar de Platón. ¿Sí? Porque para Platón, sobre todo por lo que vamos a ver en el banquete, no tanto. Yo vi a Platón en la secundaria y todavía me lo sigo acordando. No con mucho amor, pero me lo acuerdo. Bueno, eso tiene que ver con el profesor. Y vimos la caverna y me la llevé. No me fue muy bien. Pero bueno, nunca la terminé de entender, pobre. Estaba bueno, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a entender. Bueno, digo que conservé los tipos, las palabras en griego, porque en castellano la traducción no es buena, ¿no? La palabra eikasía es la capacidad cognitiva más pobre y el correlato en la realidad, digamos, en los entes, son las imágenes. ¿Mm? O sea, en la época de Platón no había fotografía, pero sería una foto en relación con el original. Ese sería el conocimiento más pobre. ¿Mm? Debajo de la eikasía está la ignorancia absoluta, ¿no? Y el no ente del otro lado, que no los puse. Profe, Sí, disculpe, sería, o sea, ¿tendría algo que ver también con los despiertos y los dormidos o no? por supuesto, quien está por arriba de esa Bien. línea que está en el medio, bien. serían o pertenecerían al orden de los despiertos. Y además, los que están debajo de esa línea son los que habitan la caverna, que Claro. es el próximo capítulo. ¿Sí? Sí. O sea, acá lo que tenemos es un esquema que contiene en sí toda realidad posible. Y esa realidad es conocida por diferentes capacidades. ¿Sí? Esas capacidades son capacidades cognitivas. Bueno, ya estamos sobre la hora, pero les digo, eikasía quiere decir conocimiento de las imágenes. Pistis es la palabra para creencia, eso no estaría mal, o sea, la palabra pistis no está mal. O sea, mejor, la palabra creencia no está mal. Después tenemos la dianoia, y acá sí hay que hacer una observación, porque el prefijo dia, que está en la palabra diálogo, en la palabra dialéctica, quiere decir a través. Y noesis significa conocimiento. Entonces, de alguna manera, en la palabra dianoia está presente el procedimiento que nosotros usamos con los entes matemáticos, en los cuales nos trasladamos de una noción a otra, o sea, no es que haya un movimiento real, pero de alguna manera hay un cierto movimiento intelectual, y de ese movimiento intelectual da cuenta ese prefijo dia, que significa como un a través del conocer, porque estamos yendo de una noción a otra. En cambio, noesis implica una visión de conjunto, una visión absoluta de todo, como eso que decía Platón, una llama que se enciende y ya no necesita ser alimentada. Eso de la carta séptima. Bueno, queda menos de un minuto. Sigan, pónganle amor a esto, porque es realmente muy bueno. ¿Sí? Entonces, nos vemos el martes a las 11:30. Dale, profe. Sí, ¿Sí? profe, vamos a seguir con el texto Profe. ¿no? de la línea, la caverna. Sí. Seguimos con Bueno. Platón y después leen el banquete también. ¿Eh? Sí. Vayan Bueno, leyendo. profe, buen fin de- Bueno, lo dejo pues se termina. Chau. Chao, Gracias. Chao, profe. Chau. Chao, profe.